No me aguanté hasta el domingo, por eso estoy haciendo esta reseña el día de hoy. Empezamos. Después del bodrio de El enigma de la habitación 622, esperaba la redención. Entonces llegó este libro, se llama El caso Alaska Sanders, del fenómeno planetario, cuidado con la crítica, Joel Dicker. Es un libro que es la continuación del caso Harry Keber. Me refiero a que no es la culminación del anterior, ¿ok? No, porque son autoconclusivos. Sin embargo, trae muchos elementos de la historia anterior a esta nueva entrega. Se lanzó en español el 23 de junio de 2022 bajo Alfaguara y cuenta con 592 páginas. ¿De qué va? El 3 de abril de 1999, al borde del lago de Mount Pleasant, una pequeña localidad de New Hampshire, encuentran el cuerpo sin vida de una joven de nombre Alaska Sanders. Aparentemente, el caso se resolvió de una manera muy dramática. Dieron con los asesinos y uno de ellos fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, 11 años después, nuestro protagonista, el exitoso escritor Marcus Goldman, viaja a dicha localidad para visitar a su amigo, el sargento Perry Gahalowood, porque había sufrido una pérdida tremenda. Estando ahí, Marcus se entera de la existencia de un documento muy importante que tenía que ver con el caso de Alaska Sanders de hacía 11 años atrás. Parecía que alguien tenía interés en que se reabriera el caso. Entonces, a partir de ahí se van a generar una serie de interrogantes. ¿Por qué alguien tendría interés en reabrir el caso? ¿Quién envió la carta? ¿Por qué el destinatario jamás la hizo pública? Y después de discusiones y malos entendidos, Marcus y Perry deciden jalar el hilo de esa madeja, de esa carta, y no parar hasta llegar al fondo del asunto, porque era probable que un inocente estuviera pagando condena hacía 10 años, mientras que el verdadero culpable estaba libre, pasando muy por debajo del radar de la policía y de la justicia. Y eso es, y no puedo contar más. Lo volvió a hacer. Al fin, el Joel Dicker que todos conocemos está de vuelta con este noir en toda regla. Tenemos una nota misteriosa, una carta nunca revelada, un cadáver, varios triángulos amorosos, pruebas incriminatorias, secretos inconfesables, sospechosos y muchos mentirosos. Este parece un crimen casi perfecto, pero en esa pequeña localidad de Mount Pleasant nada ni nadie es lo que parece. Son los ingredientes de un noir memorable, al mejor estilo del autor, en el cual nos sorprenderá con un relato trepidante de tensión constante, ritmo adecuado, giros impensables, narración a dos voces, estructura con varias líneas de tiempo y una prosa muy fluida. El autor es tremendamente minucioso con los detalles, no deja cabos sueltos, es algo para destacar. Yo creo que es notable en ese sentido. Con relación a los personajes, están muy bien construidos, todos generan valor y tanto Marcus Goldman como el sargento Perry Gahalowood son dos personajes entrañables. Ahora, si hay alguna crítica que pueda hacer, es la parte de su ex, de la ex de Marcus, que nos presenta al comenzar la novela. Ese fue uno de los motivos por los cuales no le puse 5 estrellas en Goodreads, sino 4. Es un relato que a mí en lo personal no me aporta nada. No sé para qué lo puso, qué quería demostrar, que era un loser en el amor, no lo sé. Debo decir que terminé agotada. La novela cuenta con 41 capítulos y en el capítulo 12 no me explicaba de dónde iba a sacar más historia, pero lo hizo. Probablemente para muchos les parezca una historia enrevesada y demasiado extensa. Sin embargo, ese es el estilo del autor. Es un escritor de historias complejas y los giros del final marcan una acelerada al relato que es imposible parar de leer. Al final resulta una historia tan intensa que logramos sentir lo que sienten los protagonistas al ver que los círculos se cierran, que la amistad perdura y sobre todo que un nuevo caso se avecina. Creo que Dicker va a convertir a Marcus Goldman en una especie de Sherlock Holmes de tinta y letras. Es su personaje y ojalá nos regale más entregas de este personaje ad infinitum. A mí en lo personal me ha gustado muchísimo. Lo valioso que nos aporta es que creo que es la primera vez que Joel Dicker introduce una perspectiva de género en el relato, un personaje homosexual y mujeres lesbianas. Creo que ese es un gran aporte porque es una realidad y es bueno que la encontremos en la literatura.
Al respecto, podemos apreciar que a pesar de haber avanzado mucho en los derechos de las minorías, aún vivimos en una sociedad con muchos prejuicios, ¿verdad? Sobre todo cuando entramos al mundo de los concursos de belleza, como es el caso de esta historia, cuya ganadora fue una chica lesbiana. Algo que también menciona este relato es la ludopatía. Uno de los personajes secundarios sufre de esta enfermedad y es a raíz de eso que se desencadenan una serie de eventos desafortunados, uno tras otro, que pondrán al límite a uno de nuestros protagonistas. También creo que es un relato muy importante porque nos muestra cuando una persona queda atrapada en el sistema de justicia americano. Que se supone que es uno de los mejores del mundo, ¿verdad? El autor describe muy bien ese aspecto de la justicia estadounidense que no acepta rajaduras y sin embargo parece colapsar cuando se rompe la ley desde adentro. Y corregir esa, digamos, esa falla de origen, por decir así, en un caso de asesinato muy grave, toma mucho tiempo y trae consecuencias irreparables para las víctimas, para quienes han quedado ahí atrapados. Me gusta que uno de los aspectos de la novela se trate de la amistad. Marcus es un personaje entrañable justamente porque es un gran amigo, tanto con Harry Quebert como con Perry Cahalowood. A veces los amigos necesitan de comprensión en sus momentos más oscuros y creo que este relato también nos habla de la amistad entre ellos y cómo va a perdurar y perdura a lo largo del tiempo. Y ya para terminar, es una historia que nos enseña que un crimen perfecto no es el que se comete sin dejar rastro. Al contrario, es precisamente el que da un derrotero y una serie de pistas a los operadores de justicia para llevarlos a la persona equivocada. De manera que el eje de esta novela es la búsqueda de justicia. En conclusión, creo que es un relato para todo público, es entretenido, trepidante, interesante, con muchas lecciones por aprender, brillante y nada, recomiendo su lectura porque se van a divertir muchísimo. Así que hasta una nueva reseña. ¡Chao!